buenas. El día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 3, el cual es actitudes hacia la discapacidad, y les voy a hablar sobre el capítulo 4, el cual es discapacidad intelectual, definición, clasificación y sistemas de apoyo. Bueno, en relación a los dos capítulos, vamos a comenzar por las actitudes. ¿Y qué son? Estas son construcciones teóricas inferidas a partir de la observación de la conducta o de la expresión verbal de un individuo, provocadas por estímulos externos que conducen a una predisposición hacia algo. Las actitudes son aprendidas gradualmente a través de la experiencia y comienzan a desarrollarse en el seno de la familia. Bueno, continuando con eso, tenemos una definición de Noé Raymond, el 2002, el cual nos dice que las actitudes son una combinación de creencias y sentimientos que predisponen a una persona a comportarse de una determinada manera. Luego, continuando con las actitudes, nos mencionan que tienen 4 componentes. En primer lugar, tenemos el componente cognitivo, el cual es la idea, es donde comienza todo. Luego, tenemos el componente afectivo, que es la emoción asociada a esta idea. Luego, tenemos el connotativo o intencional, que es la predisposición que tenemos nosotros hacia esa idea. Y finalmente, lo conductual, que ya lleva a ser la acción de esta idea. Consiguiendo, tenemos las funciones de las actitudes. En primer lugar, tenemos la función de satisfacción del conocimiento, en cual estas actitudes nos ayudan a entender el mundo que nos rodea. Luego tenemos la función ego-defensiva, el cual estas actitudes ayudan a las personas a mejorar su autoestima y defender su autoimagen en momentos de riesgo. Es decir, cuando tenemos verdades que son desagradables y cosas así, esto nos ayuda a enfrentarlas. Luego tenemos la función utilitaria o de ajuste, que son las actitudes que ayudan para maximizar la probabilidad de obtener refuerzos y minimizar la probabilidad de obtener castigos. Y tenemos la función facilitadora de la expresión de valores, en cual estas actitudes ayudan a las personas a que logremos la realización de nuestra identidad personal y una autosatisfacción. Luego, el capítulo nos comenta sobre las evaluaciones de las actitudes hacia la discapacidad. Acá tenemos 2 métodos. El método indirecto, el cual se trabaja con el evaluado, pero él no sabe que está siendo evaluado, no se le da a entender, y se evalúa a través de la observación de las actitudes de esa persona. Y tenemos el método directo, el cual la diferencia es que la persona sí sabe que está siendo evaluada. En este caso está siendo evaluada de las actitudes que tiene, y en este método directo se utiliza la gran parte del tiempo las escalas de estimaciones sumatorias, que a diferencia de otras escalas, estas escalas no tienen respuesta correcta. Es decir, son más bien la opinión del sujeto que ha sido evaluado. Luego, continuando, tenemos las actitudes hacia la discapacidad en el contexto escolar. Bueno, acá nos comentaban de las actitudes de los profesores y las actitudes de los compañeros de aquellos niños con discapacidad. Sin embargo, se relacionan, ya que en los dos ámbitos estas actitudes son influenciadas por varios factores, tanto conceptuales como personales, y se da a conocer que la discapacidad física tiende a tener mayores actitudes positivas que la discapacidad intelectual o trastornos emocionales y conductuales. Luego, siguiendo, también nos menciona que se han desarrollado varios programas para modificar las actitudes de los niños hacia las personas con discapacidad en el contexto escolar, y que los más utilizados y eficaces son las estrategias de contacto continuo, es decir, que los niños compartan con los niños con discapacidad, y que junto a ello es la entrega de información sobre la discapacidad, que es muy relevante, que los niños también tengan conocimiento de aquello. Luego, prosiguiendo, continuamos con el capítulo 4, el cual nos habla de discapacidad intelectual, que nos menciona que de 1908 a 1958 el término era deficiencia mental. Luego, al transcurso de los años,
De 1959 al 2009, el término era retraso mental, y luego, al pasar los años del 2010 en adelante hasta la actualidad, se habla ya de discapacidad intelectual. Bueno, y antes de empezar con la discapacidad intelectual, tenemos que saber qué es. Bueno, la discapacidad intelectual se caracteriza por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa, y esta discapacidad aparece antes de los 18 años, según Sherlock en 2010. Bueno, también nos menciona que el diagnóstico de discapacidad intelectual se da a través de dos criterios. El primer criterio es de las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual, el cual la definición lo menciona, que este debe tener una puntuación del coeficiente intelectual aproximadamente 2 desviaciones típicas por debajo de la media. Esto equivale generalmente a una puntuación de 70 de coeficiente intelectual. Y prosiguiendo con el segundo criterio, el criterio de limitaciones significativas en la conducta adaptativa, en la cual se refiere a un desempeño aproximadamente 2 desviaciones por debajo de la media en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Prosiguiendo, nos menciona la clasificación de discapacidad intelectual. En esta nos habla sobre 3 puntos, el cual el primero es el conjunto de financiamientos basados en alguna combinación y medida de los niveles de necesidades de apoyo que son evaluados. Luego, tenemos el método de investigación central, los predictores multidimensionales del funcionamiento humano, y luego tenemos los servicios de apoyo individualizados, basados en la intensidad de las necesidades de apoyo de cada persona, evaluada en las 5 dimensiones, es decir, en el funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, la salud, la participación y el contexto. Y prosiguiendo con lo anterior, tenemos las evaluaciones y planificaciones de apoyo. Las evaluaciones nos mencionaba la escala CIS, que esta permite realizar una evaluación fiable y válida de las necesidades de apoyo individuales para mayores de 16 años, logrando la identificación y planificaciones rigurosas de los apoyos a entregar a la persona con discapacidad intelectual. Y con ello, también cabe mencionar que los apoyos son recursos y son estrategias que permiten y promueven el desarrollo integral de las personas. Bueno, finalizando y como conclusión de estos 2 capítulos, cabe mencionar que si bien sí van relacionados, se relacionan mucho, más que nada me quedo con las actitudes, ya que me llamó mucho la atención porque siento personalmente que se dejan de lado las actitudes y es como lo principal para que logremos la inclusión en la sociedad, ya que no se logre, muchas veces se segregan a las personas con discapacidad y en los ámbitos escolares, por esto mismo, por las actitudes que tienen las personas hacia las personas con discapacidad, es decir, su predisposición hacia ellos y compartir con ellos. También, como rol docente, encuentro fundamental que se trabajen las actitudes de los profesores, tanto profesores párvulo, básica, media, ya que me llama mucho la atención que sean las actitudes parecidas a las de los compañeros, siendo que son los profesores. Y aquí también llama mucho la atención que existen programas para mejorar y modificar las actitudes de niños, pero no se trabaja con los docentes. Y siento que es muy relevante porque los docentes dan el pie para el proceso de aprendizaje de los niños con discapacidad. Entonces, más que nada eso, me enfocaría en los 2 capítulos. Gracias.